Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Ok. Bueno, en primera instancia, bueno, como saben, el día de ayer no hay clases, que hemos tenido estas reuniones tras el proceso de acreditación, ¿ya? Y como van las cosas, seguramente mañana vamos a conocer los resultados. Esperemos que, principalmente en beneficio de ustedes, podamos ser una universidad acreditada por otras entidades, de manera tal que ustedes tengan un nivel de frontera de conocimiento y prestigio universitario mucho más amplio, ¿no? Ok, a ver, que sea un poquito que nos comenten qué vimos la clase pasada. ¿Se pueden levantar la mano, por favor? Perdón, estaba hablando con micrófono apagado. Aviola, por favor. Aviola Vargas. Aviola. Creo que no puede hablar. Neiva Argandoña. Sí, buenas noches, licenciado. La anterior clase estábamos hablando al principio de la clase de la fundación de la Bolsa Boliviana de Valores y decíamos que, bueno, todos los países, incluido Paraguay, ya tenían sus bolsas de valores y entonces en el año 70 como nosotros estábamos en un contexto político muy complicado, estábamos bajo gobiernos militares, entonces eso ha conllevado a diferentes problemas económicos. Luego en 1970 entra Hugo Banzer Suárez y él ha apoyado varios temas como de la construcción, infraestructura y ha logrado hacer muchas viviendas sociales, si no me acuerdo mal. Y eso ha generado un importante valor en la economía, pero como nosotros no teníamos dinero para financiar todo esto, lo que Bolivia ha hecho era endeudarse mucho, entonces teníamos el mayor endeudamiento histórico. Usted sabe. Entonces, después han decidido, los bancos estaban viendo maneras como el sector de la construcción y otros han crecido harto y querían préstamos, el banco no podía con eso, entonces los bancos en Bolivia estaban viendo algunas maneras de dar un financiamiento, sí, pero no podían, entonces la Confederación de Empresarios han buscado apoyo externo y ellos han fundado a título personal la Bolsa Boliviana de Valores. Si no me recuerdo, cada uno ha dado a 20.000 y tenían a una acción. Entonces, en 1979, del 19 de abril, se funda la Bolsa Boliviana de Valores, que tenía que tener una junta general. Todo. Luego, se ha creado la Confederación, no, la Confederación ¿cómo era? Ah, sí, no teníamos mucha experiencia en esto de las bolsas bolivianas de valores, entonces hemos tratado de buscar ayuda de las bolsas de Lima, Santiago, pero estas bolsas de la de Buenos Aires también, pero estas bolsas eran muy grandes, entonces muy desarrolladas para esa época. Entonces, como nosotros estábamos recién iniciando, había algunos términos que no los entendíamos, entonces se ha pedido apoyo de la Bolsa de Colombia, de Bogotá, si no me equivoco, y se le ha pedido para que venga aquí en comisión, ¿no? Una persona especialista a apoyarnos. Entonces, esa persona que viene nos recomienda, creo que saquemos un marco normativo para que comience a funcionar. Entonces, crean la Comisión Nacional de Valores para regular y fiscalizar todo el intercambio de los valores y la intermediación que se genere entre compradores y vendedores. Después hemos hablado de la Comisión de Valores, licenciado, y decíamos que Ya la está Comisión de Valores. bien, gracias, Neiva. Perdón. Carlos Canaviri.
Ok, gracias, Carlos. Vilma, Sí, Guacara. licenciado. Sí, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Carlos, bueno, finalmente, ¿no? En 1989, en noviembre, el 16 de noviembre, se ha realizado la primera transacción. Entonces, y los que han participado de esta ha sido el Banco Santa Cruz y Citibank, que tienen origen español, y también ha estado el Banco Central de Bolivia. Después el Banco Central de Bolivia ya se ha quedado exento del mercado de valores justamente porque es el banco central. Entonces, no nos dice la fecha en qué momento más o menos se ha hecho exento, pero, pero sí en un principio de la primera transacción sí ha participado el Banco Central. Y después, creo ahí ha terminado todo lo que es el inicio de operaciones, lo que hemos llevado a lo anterior. Y luego hemos visto ya un video donde era en sí un trabajo práctico grupal que nos hacía cuatro preguntas que teníamos que responder. Ahorita Y vamos a ver bueno, el tema del video. A ver, ay, ¿qué hablaba? ¿Por qué había demorado tanto el inicio de operaciones de la bolsa en Bolivia? porque el inicio de operaciones, porque no sabían qué vender. Eso, no sabían qué vender o no sabían cómo iba a funcionar. ¿Qué más? Pero, ¿qué otras connotaciones había en el entorno? Mm, ya, sí, sí. También viéndonos el contexto, estábamos en una hiperinflación en ese momento, ya que el presidente Víctor Paz Estenssoro por salvar a Bolivia no había inyectado dinero. Entonces sí, en su momento ha sido la solución, pero luego ya ha habido la hiperinflación según el contexto, a lo que leía también, eso ha tenido que ver también para que no pueda ser rápido el funcionamiento de la bolsa de valores. Veíamos que había en ese momento una tormenta perfecta, hemos dicho, ¿no ve? Había problema económico, había problema social y había problema político, ¿no? Entonces, todo eso ha derivado en que muchas cosas, una de ellas, la bolsa, no se pueda llevar a cabo varios proyectos que tenía el gobierno central. Entonces, todo eso ha afectado notablemente en ese aspecto. ¿Algo más? ¿Alguien quería participar? Bueno, a ver, vamos a ver sus trabajos. ¿Dónde está Samuel Laura? Samuel, no hay. ¿Hay de su grupo? Daniela Quispe, tampoco. Sí, buenas noches, licenciado. Señorita, a ver, ¿qué características se aprecian en el video? ¿Se acuerda del video, no ve? Sí, licenciado, me acuerdo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué características económicas se podría hacer que el dinero que iba de persona en persona, ¿verdad? Satisfacía necesidades financieras bueno, una persona le debía a otra, entonces eso se saldaba. Mm, también necesidades, también, bueno, es el licenciado después. Mm, mm, Ok, gracias. Maybret Guzmán, no hay. Yamil Rolando Nina, tampoco. Gabriela Uribe,
Tampoco. Jocelyn Choque. Tampoco. Así se gana, se pierde puntos. Les dije que me manden sus trabajos en PDF, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, hay algunos que no hacen caso omiso de sus temas. Kevin Vega. Buenas noches, licenciado. ¿Qué ¿Se me caracteriza escucha, el licenciado? video? Las transacciones que existen dentro de esa pequeña población, el intercambio, digamos, de una persona que quiere un, un hotel, o alquilar una habitación y entonces por medio del dinero que se le da va a ir solucionando deudas que tiene cada persona una con otra. Se basan solventando esas deudas. Guara Mendoza está. Ahí está. Kevin, ¿qué características ve en esa forma de manejo que ha tenido del dinero? ¿Qué podemos apreciar ahí? La circulación del dinero, licenciado, cómo va pasando. La circulación del dinero, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de la circulación del dinero? Que por medio de esta se puede solventar las deudas de una persona y otras pueden llegar a generar ingresos por esta. Ok. Vamos a alguien más. Belén Velarde. Sí, licenciado. Buenas noches. Usted está mal. Sí, Eliana licenciado. Sosa. ¿No hay? Yonara Suxo. Presente, licenciado. A ver, señorita, ¿qué características hemos visto en el video de carácter económico? La importancia del crédito se vio en el video también sobre el gasto que es el ingreso de otra persona. Cuando una Recuerda el persona gasta, primer video, ¿no? Es muy buena la apreciación de su compañera, ¿no? El gasto de una persona es el ingreso de otra y eso nos muestra el video. ¿Qué más? también que el parte de la economía, una conclusión que sacamos con mi grupo es que el turismo impulsa la economía y Ya, que también em, y que todo esto beneficia a toda la sociedad. sí. ¿Qué más? Em, Algo que más importante que eso, que tiene relación con el video también, mm, con el primer video, mejor dicho. bueno, esas serían las observaciones que sacamos con mi grupo, las que ya Un, les mencioné. un punto importante es el crédito, ¿no? ¿Cuán importante es otorgar crédito? Sí, Y, la importancia del y, crédito. claro, y en función de ello, eh, ¿cómo hace que ese crédito haya movido la economía? ¿Cierto? Es un punto importante en ese sentido, ¿no? ¿Es correcto? Y, Sí, ¿no? Y cómo el circulante hace que ese crédito se vaya pagando. Importante ello. A ver, la 2. ¿Qué necesidades o funciones financieras se aprecian en el video? O soluciones, perdón. Yonara estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? sí, licenciado. Necesidades que cada persona tenía un préstamo que pagar Pero y las soluciones, no se olvide, causa-efecto.
Un préstamo que pagar es generado por una necesidad que tuvo y por un ¿por qué? crédito que se le dio. No. ¿Por qué? ¿Por qué usted obtiene un crédito? A ver. Por necesidad de generar más ingresos para poder invertir Pues, en... necesidad de continuar la actividad económica, ¿no ve? Ujú. Ese es el punto importante. La actividad económica se va generando y para que no se pare, porque en ciertos momentos vas a tener alguna dificultad, solicitas un crédito, ¿no? Entonces, una necesidad importantísima que hemos visto acá es que para seguir continuando operando necesitamos no solo de efectivo, también de crédito, ¿no? Y la segunda parte es qué soluciones hemos encontrado en el video. Que a partir de que cada persona eh, iba generando ingresos, también iba pagando esos créditos. Entonces satisfacían la necesidad de pagar eso. Ok, gracias, Leonardo. Está bien, licenciada. El circulante hacía que estos créditos vayan volviéndose y generándose nuevos créditos, ¿no? O sea, la confianza, mucho lo ha dicho, ¿no? Si usted se acuerda en el video, dice, qué bien, ¿qué quieres ahora? No te voy a dar más crédito, pero le paga, ¿no? Entonces eso genera confianza para darle otra vez crédito. ¿Por qué? Porque le ha pagado. Entonces es un punto importante donde puedes generar un récord crediticio y puedes pues obtener créditos iguales o mayores. La última pregunta, a ver, Erika Carranza. ¿No está? Cristian Taco. Tampoco. Wanda Mamani. Licenciado, buenas noches. Cristian Taco. Sí, sí. La última pregunta, ¿por qué es importante la circulación del dinero? Ya. Bueno, en esa pregunta, Lick, disculpe, es que la circulación del dinero permite que la economía mejore, Lick, tanto que haya ingresos al momento que otras personas realizan, ¿cómo se diría esto? La satisfacción de sus necesidades, Lick. Ya, no sé, alguien me ha escrito al chat. Erika Carranza, no lo escuchamos. Un punto importante en la circulación, por eso se llama el circulante, ¿no? Es que tiene que circular. ¿Recuerdan el video cuando entrabas en recesión y todos los problemas y ya no podías bajar las tasas de interés más? Estabas en un tema muy complicado. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Banco Central? Emitir más dinero, ¿no? ¿Para qué hacía eso? Para que el dinero en la economía mejore, ¿no? Las condiciones de vida, las ventas, los ingresos, etcétera, y no se olviden que los ingresos de uno son los gastos de otros. Entonces, tiene que fungir en ese sentido de manera tal que pueda asignarse este punto en particular. Eso es en ese sentido. A ver, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre el video. ¿Quedó claro? Entiendo que sí, ¿no? ¿Me comentan si se ve? Sí, licenciado, se ve. Gracias. Bueno, vamos a nuestro tercer tema, que ya es meternos de lleno en lo que es el mercado de valores. Vamos a ir trabajando primero en la parte conceptual para ir analizando y evaluando toda esta parte y posteriormente vamos a ir viendo con ustedes la parte práctica, de manera tal que podamos asociar lo práctico y lo teórico en una misma lógica de gestión. Antes de empezar esta parte, quiero comentarles, estoy avisando con un mes de anticipación, la primera semana de octubre van a rendir ustedes su examen.
¿ya? El primer parcial. Yo no sé si es el 3 o el 4. Vamos a ver en función a cómo vamos avanzando la materia, pero son los 2 días los cuales van a rendir su primer examen parcial. Espero que para ese entonces ya podamos trabajar de forma presencial, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver cómo funciona el tema. Ok, un poquito entrando al mercado de valores, tenemos que decantar en de dónde viene el mercado de valores, ¿no? Ya habíamos dicho en principio que hay un sistema financiero que engloba todo lo que es eh, tanto el mercado de valores como el mercado bancario, ¿ya? Y este sistema financiero va a decantar en mercados financieros, un mercado abocado prácticamente al mercado de préstamos que se otorgan los bancos y a su vez el mercado de valores. Vilma, creo que levantó la mano. ¿Está bien? No, no, licenciado, era solo para poner mi manito bien y se me confundió. Ah, ya, ok. No, está aquí levantado su mano. Bueno, perfecto. Entonces está, por un lado está el mercado de los préstamos, que es el mercado bancario, y por el otro lado está el mercado de valores, ¿no? Que están inmersos en lo que es el mercado financiero. Pero aparte de este mercado, de ambos, existe otro mercado adicional, ¿no? Que es el mercado de derivados, ¿no? En Bolivia no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el mercado de valores no está debidamente desarrollado. El mercado de derivados se habla de títulos valores muy compuestos, ¿no? Son derivados de los anteriores y eso se hace un poco más complejo en ese sentido. Cuando uno empieza a pensar de qué trata estos puntos y a quiénes atiende, bueno, cuando pensamos en el mercado de financiero, es por todas las personas que quieren invertir o quieren obtener dinero, ¿no? Son dos grandes mundos. Cuando hablamos de persona, puede ser natural o puede ser jurídica, ¿no? Y puede estar subsegmentada en la microempresa, la pequeña, la mediana, la gran empresa, ¿no? Está segmentada en esos 4 grandes puntos. Y sus participantes, ¿no? Que tanto pueden ser personas naturales como personas jurídicas. Y adicionalmente a su alrededor, todas las empresas que van a hacer y dar fruto a que este tema funcione en el corto plazo. Vean, es una persona, natural o jurídica, que tiene un dinero y dice, oye, ¿qué hago? Invierto en acciones, invierto en la bolsa, compro títulos, compro bonos, ¿qué puedo hacer? Entonces, el mercado de valores tiene como una principal funcionalidad el contacto entre ofertantes y demandantes de valores, ¿no? Este caballero, por ejemplo, está demandando títulos valores. Y estos de amarillito que ustedes ven acá, que parecen unos virus, ¿no? Son los que están ofreciendo títulos valores. Entonces, lo que hace el mercado de valores es juntarlos, es decir, oye, tú que tienes excedente de dinero, pues puedes invertir en estas acciones, puedes invertir en la bolsa en ciertos puntos, puedes invertir en títulos o puedes invertir en bonos, ¿no? Dependiendo tu adversión o propensión al riesgo, tu adversión, propensión a la rentabilidad, ¿no? En ese sentido, es un punto importante. El otro aspecto también que es necesario aclarar es representar mecanismos de formación de precios, ¿no? Este mecanismo hace que particularmente se haya formado bajo la lógica de una estructura de subasta, si vale el término, donde el precio lo pone el mercado, que es un punto importante que lo quiero que consideren. Por eso este mercado de valores no funciona en economía comunista, socialista. ¿Por qué? Porque habla del libre mercado. El libre mercado es un concepto muy enraizado en lo que es el manejo de la economía de libre mercado, en la economía capitalista, ¿no? No mercantilista, pero sí capitalista,
donde el punto más importante es que la transaccionabilidad que existe en los precios va a depender mucho si es personas o es empresas las que están trabajando en este sentido. Finalmente, debe evaluarse la liquidez que generan estos títulos valores para poder engranar con este aspecto, primero del mecanismo del precio. Un precio muy bueno, ¿no? Como dicen los me acuerdo como los jesuitas, ¿ya? Cuando la dádiva es grande, ¿no? Hasta el jesuita sospecha, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un precio muy bajo, donde no se tiene claro el panorama, donde hay algunas incertidumbres, pues realmente llama muchísimo la atención, ¿no? En ese sentido. Y se va trabajando en ese sentido, evaluando siempre la liquidez. O sea, si yo compro este título de valor, yo compro esta acción, yo compro estos bonos, ¿en el tiempo lo podré vender? ¿No? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos clara y concisamente, de manera tal que sepamos siempre si la inversión que estamos realizando va a ser de gran provecho en el tiempo, ¿no? Y eso se aplica a muchas cosas que uno quiere adquirir. Por ejemplo, una casa, un departamento, un terreno, un auto, ¿no? La pregunta que debemos hacer es una inversión fuerte. Si yo compro esta casa, este departamento, lo que fuera, en el tiempo lo podré vender a un precio igual o mayor, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante que hay que hacerse y poder analizar en ese sentido. Lo propio con el tema de la liquidez. Es necesario evaluar ese aspecto. Sus funciones, segmentos de todos este particular punto, como les comentaba, los sistemas financieros decantan en mercados financieros. Estos a su vez se evalúan con instrumentos financieros en instituciones financieras. Estos instrumentos financieros realmente están trabajando fuertemente con el tema de activos financieros, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a evaluar y a decir, oye, ¿cómo vamos a analizar esta parte? Pues lógicamente se tiene que analizar desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, cuando uno dice un activo financiero, cuando uno compra un activo financiero, tiene que generar un rendimiento, ¿no? Todo activo tiene que generar un rendimiento, si no, no se llama activo. Aparte de generar posesión, tiene que generar este tipo de rendimientos. Y cuando uno adquiere estos títulos valores o estos instrumentos financieros, lo puede hacer de forma directa a través del mercado de valores o de manera indirecta a través de los créditos bancarios, ¿no? Ese es el punto importante en ese sentido. Cuando uno habla de la intermediación directa, habla de que hay un agente deficitario, o sea, alguien que quiere financiar un proyecto, por ejemplo, ya que es importante evaluar la potencialidad de este tema, donde en un banco se convierte en algo muy complicado, ¿no? Entonces es importante en ese punto. El otro tema es la emisión de valores para la venta a los inversionistas y son los ofertantes de capital, ¿no? O sea, cuánta gente va a tener suficientes recursos para evaluar esta parte. No sé si está en sala, a ver, vamos a pedir que nos ayude con la lectura. Está Nancy Aruquipa. ¿No? Nayade Quispe. Sí, licenciado. Señorita, ¿nos puede ayudar con la lectura de acá de María Elena? Está bien, licenciado. María Elena, gerente general de una empresa de tejidos, está pensando poner en marcha la ejecución de un proyecto para la producción de chompas de alpaca. El único inconveniente para su viabilidad es que los recursos, capital, infraestructura, maquinaria, personal, etcétera, con los que cuenta la empresa resultan insuficientes y de no obtener financiamiento rápido se truncaría la interesante iniciativa.
¿Qué opinan allá de esta lectura? Bueno, como dice, ¿no? Necesita un financiamiento, si no se truncaría la iniciativa, que es muy buena, según, bueno, ella debió ver la viabilidad del proyecto, pero los inconvenientes de la falta de capital, infraestructura, maquinaria y personal son muy importantes, y necesitaría un crédito si es que no cuenta con esto. Además que un producto bastante interesante, ¿no? Con una buena aceptación en el mercado ahora, que es el tema de chompas de alpaca, ¿no? Entonces, ahí sí se convierte en un tema un poco álgido, evaluando esta parte. Particularmente porque eh, las oportunidades pues se las lleva rápidamente el viento, ¿no? Y ahí es importante que tengamos claro que en la oportunidad está el negocio, ¿no? Siempre, financieramente, ese es el punto. No se olviden que el precio, el dinero es, el tiempo es dinero, ¿no? Time is money, dicen los gringos, ¿no? Entonces funcionan bajo esa lógica. Vamos a ver que alguien nos colabore. Brian Gutiérrez, no sé si está. No está. Aldo Gutiérrez. Buenas noches, Lick. Aldo, por favor, nos ayudas con la lectura. De acuerdo, Lick. Intermediación directa. Los ejecutivos de la empresa de tejidos, con el objeto de obtener financiamiento, ha diseñado un programa de emisión de instrumentos de corto plazo, bonos de corto plazo, pagarés bursátiles. Estos bonos serán adquiridos por inversionistas que en el plazo de un año, según las condiciones de la emisión, recuperan el capital invertido, más una determinada tasa de interés. Esto implicaría, por un lado, reconocer el plazo máximo de un año, el pago de una deuda de dinero a los adquirientes de los bonos, más una tasa de interés, y por otro lado, obtener el financiamiento necesario para la ejecución del proyecto. Ok, aquí ya estamos juntando a una empresa que quiera invertir acá, ¿no? ¿Es cierto? Y que ha hecho esta empresa para obtener su financiamiento, ha emitido deuda de corto plazo, que se llaman pagarés bursátiles. ¿Para qué? De manera tal que con estos recursos pueda llegar a cumplir su proyecto, que era de las chompas, ¿no? Si ustedes recordarán. Y al final de este periodo, de corto plazo, generalmente 180, 270 o 360 días, pues lógicamente va a haber la devolución del capital invertido más una determinada tasa de interés. Y eso va a implicar que tengamos una tasa de interés, pues, como un premio a mi inversión, ¿no? Esa es básicamente la lógica de ese sentido. Y adicionalmente el emisor, pues lógicamente se lleva un punto importante porque ha ejecutado su proyecto. Los mercados financieros como tal, ya, que son de intermediación directa e intermediación indirecta, ¿no? Los que son de trabajos de intermediación indirecta generalmente son el sistema bancario y el sistema no bancario. El sistema bancario, como les decía, bancos comerciales, bancos de inversión, mutuales, etcétera, y los sistemas no bancarios son compañías de seguro, fondos de pensiones, fondos de inversión. Acá la intermediación directa, donde se encuentra el ofertante y el demandante del dinero, pueden estar en un mercado primario dentro o fuera de bolsa, o en un mercado secundario fuera y extra, perdón, bursátil o extra bursátil, ¿no? Vamos a ver en un momento cómo engranan estos dos puntos. En los mercados financieros como tal, bueno, pues vamos a pedir que también alguien nos ayude. Héctor Huanca. ¿Dónde está? Marta Guaricayo. Licenciado. Héctor. Sí, licenciado.
Por favor, nos ayude con esta lectura de este párrafo. Gracias. Está bien, licenciado. Por favor. Mercados financieros. El mercado financiero nace en la concurrencia, por un lado, de los agentes superavitarios que luego de haber satisfecho sus necesidades financieras, poseen excedentes que desean invertirlos adecuadamente. Y del otro, los agentes deficitarios, aquellos cuyas necesidades financieras son mayores a sus disponibilidades de recursos y necesitan cubrir su déficit para realizar normalmente actividades productivas de inversión. Excelente. No, aquí hay un punto bastante interesante que es el tema de necesidades financieras, ¿no? Una necesidad financiera es invertir, pero también es obtener dinero. Entonces, el mercado financiero como tal va a hacer que estos dos caballeros se encuentren, ¿no? Y se sientan felices de poder ingresar al mercado financiero en ese sentido. Perdón. La segmentación de mercados, ¿ya? Los mercados financieros en general se dividen en tres grandes grupos. El mercado de dinero, que son los que se manejan instrumentos de corto plazo, principalmente muy cercanos a ser, pero muy líquidos, ¿no? Por ende, ser sustitutos muy cercanos del dinero, una parte importante. Y tenemos por el otro lado mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales generalmente funciona bajo la lógica de un mercado de instrumentos de mediano y largo plazo. Entonces, ahí es importante considerar básicamente qué es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, en ese sentido, las empresas están trabajando en créditos de más largo plazo que han permitido, pues, lógicamente, evaluar y analizar decisiones de inversión de largo plazo, ¿no? Particularmente para comprar también activos de largo plazo. Entonces funciona en ese sentido este tema. Y por último, está el mercado de futuros, ¿no? El mercado de futuros y derivados es un mercado muy grande en el cual se está generando básicamente contratos de naturaleza financiera en créditos de gran tamaño, ¿no? El tamaño de, ¿cómo se llama esto? Mucho más, sofisticados, esa es la palabra correcta, ¿no? De manera tal que se pueda evaluar y ejecutar la información financiera, ¿no? De estas empresas en función a ciertas condiciones convenidas de inicio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, para que ustedes lo tengan claro, es el precio de la soya, ¿no? Se transa precios hoy para ser generados en el tiempo, ¿no? Entonces, se transamos hoy día, no sé, imagínense un precio de $300 y de aquí a 7 meses se mantiene ese precio, ¿no? Por el convenio que se tiene con ciertas coberturas, ¿no? Entonces es importante analizar y evaluar ese sentido. Vamos viendo uno por uno de manera más extensa para que tengan una mejor comprensión del mismo, ¿no? Juan Pilco Salinas. Nada. Steven Paco.
Tampoco. Yamil Poma. Tampoco. Aquí tengo puro alumnos fantasmas, ¿no? Parecen funcionarios públicos. Aparecen solamente para el examen. Janet Quispe, Machaca. Buenas noches, licenciado. Señorita, ¿me ayuda, por favor? Está bien. Mercado de dinero. El mercado de dinero se caracteriza por dar cabida a la negociación de activos financieros de muy corta vida, comúnmente menos de un año, que suelen ser sustitutos del dinero en razón de su elevada liquidez por ser muy fáciles de negociar. En este sentido, se encuentran los pagarés, papeles comerciales, certificados de Banco Central, emitidos emitidos para controlar la masa de dinero en la economía. Bono BCB. Es un ejemplo muy particular acá en Bolivia, donde el mercado de dinero habla de una característica particular, ¿no? Que es el tema de la liquidez. Que es el tema ese que veamos cómo se está trabajando actualmente. La liquidez es muy importante para cualquier empresa y por ende tiene que ser, cuando uno quiere trabajar en el mercado de dinero, de inversionista o de como entidad financiera, pues lógicamente tiene que tener claro que el concepto más claro de acá que tiene que tener es que tiene que tener elevada liquidez, ¿no? En la forma más fácil de trabajar en este grupo es los pagarés, ¿ya? Que se usan los pagarés bursátiles particular en Bolivia, así son denominados. Papeles comerciales que se estaban trabajando acá, que es prácticamente el factoring. Bueno, Bolivia no lo tiene, pero es importante que ustedes lo sepan. Y certificados del Banco Central, que son los famosos CLS o los LTs, ¿no? Que eso sí que tienen alta masa de dinero en la economía, ¿no? Nos ayuda muchísimo en ese sentido. Mercado de capitales. Vamos a ver. Sergio Llana. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Sí, adelante, por favor, si nos ayuda. Está bien, licenciado. Mercado de capitales. Alberga los instrumentos de mayor plazo, superior a un año, de condiciones variables en cuanto a su contenido de riesgo. Ejemplo de este mercado: subordinados, bonos corporativos, las obligaciones resultantes de los procesos de la titularización. Gracias. Por sí mismo, el mercado de capitales ya implica un mayor riesgo, porque son créditos que se otorgan más de un año plazo, ¿no? Son financiamientos mayores a un año plazo, particularmente para comprar activos también de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, maquinaria, una planta industrial, una nueva empresa, no sé, una fusión o adquisición de una empresa, algunas cosas así más complejas de largo plazo, de largo aliento. Se va trabajando en ese sentido. Otro también importante criterio sobre este punto es necesariamente especificar que se tiene un contenido de riesgo mayor, ¿no? Por este plazo. O sea, no sabemos qué va a pasar de aquí más de un año. Bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Pero imagínense de aquí a un año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta en la planificación estratégica, en la gestión estratégica de cada entidad, pues seguramente vamos a estar condicionados a que pongamos en una de nuestras podas como amenaza una pandemia, ¿no? Ya está inmerso en ese tema y como una oportunidad de mejora, tal vez, o una debilidad, no sé cómo quieran verlo, el tema de la transformación digital, ¿no? Son dos cosas que nos ha traído de recuerdo
estos meses que han sido complicados durante la gestión 2020 y pues que notablemente han afectado en este sentido. Un otro tema interesante acá es que Bolivia está bastante desarrollada, mejor que el mercado de dinero en este punto, ¿no? Particularmente en bonos financieros, ¿no? Que son para entidades de arrendamiento financiero o para bancos, ¿no? Adicionalmente, y esos bonos para bancos pueden ser normales o subordinados. Subordinados, los bancos adquieren particularmente para mejorar su patrimonio, porque cuenta como patrimonio, y eso puede hacer que presten mucho más dinero. Y están los bonos corporativos, ¿no? Está YPFB, está Sofía, no sé, está Toyo, bueno, estaba Toyo, ya no está Toyosa, y otras entidades que van generándose en ese sentido mayor o menor grado de aceptación en el mercado, ¿no? La mayoría de estos mercados de capitales se hace el relevamiento a través de un fideicomiso. Ese fideicomiso hace que haya procesos de titulación bastante largos, complicados en ese aspecto en particular. Ok. Ricardo Amador. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. ¿Nos ayuda, por favor? Ya. Mercado de futuros y derivados. Se negocian contratos de naturaleza financiera con condiciones que se fijan al momento del acuerdo, que deben ser ejecutados en la fecha específica o en un intervalo de tiempo definido. Estos mercados se originan ante la necesidad de disminuir los riesgos propios de la incertidumbre de la ocurrencia de eventos futuros. A la fecha, los derivados más comunes son forward, futuros, swaps, opciones e índices. La combinación de estos da origen a otra serie de derivados más complejos. Gracias. A ver, dice, se negocian contratos de naturaleza financiera. O sea, de inicio tiene que haber una transacción comercial financiera, de manera tal que con eso se fijen al momento del acuerdo, ¿ya? Cómo se ha trabajado en ese sentido y cómo se va a evaluar este negocio en el tiempo hoy, ¿no? Por eso habla de un riesgo, pues este mercado implica riesgos de incertidumbre de la ocurrencia de estos eventos, ¿no? Y ese es el punto también interesante, cómo se va a ir generando en el tiempo ciertos riesgos y cómo se van a ir manejando, particularmente con el tema de incertidumbre. En ese sentido, para ello se han creado diferentes instrumentos financieros. Esperemos que podamos alcanzar y ver algunos de ellos. Pues, no es utilizado en Bolivia, quiero que lo tengan muy claro. Sin embargo, seguramente en un corto plazo vamos a tener que hacerlo porque estamos empezando a exportar más y mejores productos, ¿no? Hablamos de oro, por ejemplo, hablamos de soya ahora, y estamos viendo el tema de la quinoa y productos no tradicionales, ¿no? Hasta plátano estamos exportando de mejor cuantía, y eso está ayudando a que las exportaciones de gas, el gas se ha hecho gas, ¿no? Que se han complicado lastimosamente en nuestro presupuesto por diversos factores, pues hayan compensado este tema. Estamos también solucionando este punto en particular. Forward ya es un contrato de sujeción de precios en el tiempo. Futuro es un contrato de cantidad en el tiempo, ¿no? Si hoy día yo te propongo que te voy a comprar 5,000 piezas de aquí a 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, puede ser también. Mientras más largo, más complicado, ¿no? Swaps es intercambio de monedas.
sea, yo te compro en dólares, vos me compras en yuanes y yo te pago en bolivianos, ¿no? O sea, todo un drama en ese tema. Entonces, para evitar el riesgo de tipo de cambio, hacemos este tema. Y opciones particularmente son que luego del pasado el tiempo transcurrido puede ser que esa deuda se convierta en acción, ¿no? O viceversa. O se pueda simplemente refinanciar o estos créditos en el tiempo, ¿no? Con ciertas condiciones iguales o mejores. Y finalmente los índices bursátiles, que vamos a poder evaluar con ustedes en el transcurso de la materia, nos permita tener claro cómo se van a realizar esta combinación en el tiempo. Ahora, ¿por qué se llaman derivados? Porque de estos mercados de futuros puedo juntar un forward, un futuro, un swap en uno mismo con un coverage, que es un sistema de mitigación de algún riesgo importante. Todo esto hace que la combinación de estos vaya generándose en el tiempo en ese sentido. Cristian, ¿quería comentarnos algo? Sí, licenciado, una pregunta. ¿Qué dijo que era swaps? Swaps es el intercambio de monedas, ¿no? Es una forma de reducir el riesgo del tipo de cambio. Por en Bolivia no tenemos ese problema, no, vamos, el tipo de cambio es fijo, ¿no? Pero otros países de verdad que trabajan con el tema de la globalización altamente, pues es lógicamente un tema primordial. Elmer Huanca, no, perdón, Eddie Mata. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Tipos de colocación, mercado primario y secundario. Está bien. Mercado primario. Se relaciona con la colocación inicial de valores que se realiza a un precio determinado. En el caso de una oferta pública de valores se requiere autorización previa de la ASFI y de la correspondiente inscripción en el registro del mercado de valores. Mercado secundario, negociaciones y transferencias de valores, emitidos y colocados previamente en el mercado primario. Cuando uno quiere emitir los valores, puede hacerlo a través de dos mercados. El mercado primario, donde por primera vez se va a lanzar un título valor, una acción, un bono, ¿ya? En el mercado de valores. Y se lo hace en oferta pública. Para eso tiene que dar su autorización LASFI, que lo vamos a ver más adelante cómo se hace esa parte. Y tenemos que estar registrados en el mercado de valores, ¿no? Entonces son dos cosas importantes en ese sentido. Por el otro lado, está el mercado secundario. El mercado secundario es donde se transan la segunda, la tercera, la octava, la enésima vez estos títulos valores que van reduciendo o mejorando su apreciación en el mercado, ¿no? Entonces, se han ido transando en ese sentido. Fabris Chura. No hay. Fabiola Condori. ¿Me escucha? No escucho muy bien. Ahora sí. Eric Alanoca. Ahora sí. Fabiola, por favor, nos ayuda con el mercado bursátil y extra bursátil. Ya. Mercado bursátil, tomando como elemento diferenciador la forma de negociación de los valores, se ubica en la bolsa no como recinto, sino como mecanismo, denominado rueda de bolsa. En la rueda se participa a través de las agencias de bolsa.
Mercado extrabursátil. Negociación fuera de bolsa. Puede ser centralizado o no, aunque suele ser un mercado que no está organizado con reglas determinadas de negociación. Este mercado puede también dividirse en segmentos de mercado primario y secundario. Ok, gracias. Cuando uno empieza a hablar de lo que es la negociación de un título o valor, lo puede hacer a través de dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo, digamos así, más formal, que es el mercado bursátil, ¿ya? Donde ahí se negocian títulos valores en un proceso que ya se está transformando en un proceso virtual, ¿ya? Prácticamente en un 90%, en el ruedo de bolsa, que después vamos a ver cómo funciona, donde participan las agencias de bolsa para hacer las transacciones en diferentes tramos. Y por el otro lado está el mercado extra bursátil, donde habla una negociación ya fuera de bolsa, poco más informal, pero igual que tiene que estar reglamentado porque la transferencia de acciones tiene que notificarse al ADB, ¿no? Entonces tiene que tener claro ese panorama. Ese mercado también puede dividirse en segmentos de mercado primario y secundario, ¿no? Entonces, para que ustedes lo consideren en ese sentido. Ayuda muchísimo al tema de evaluarlo en los mercados secundarios, ¿no? Los mercados secundarios en particular hacen pues que este tema funcione en el mercado extrabursátil, ¿no? Se van trabajando en ese sentido. Muchas empresas a nivel nacional trabajan fuertemente con el mercado extrabursátil en un mercado secundario, porque es mucho más fácil, mucho más ágil el nivel de transaccionalidad que se tiene. No es que tengamos miles de ofertantes y demandantes, son muy conocidos ya y se van trabajando en ese sentido para poder evaluar estos temas, ¿no? Entonces es necesario un poquito de análisis en ese sentido. Bueno, los participantes del mercado de valores, pues prácticamente son los que están descritos acá, los vamos a ir evaluando, analizando uno por uno, pero aquí lo que me interesa más es el mecanismo y el flujograma que está especificando en este sentido, ¿ya? El flujo nace o de este lado o de este lado, ¿ya? Si nace de este lado es un inversionista que quiere ver que de transar su dinero, perdón, de generar su dinero, que su dinero genere rentabilidad. Está buscando opciones de financiamiento, clientes que estén buscando opciones de financiamiento importantes y lo que va a evaluar es tres aspectos, ¿no? Ustedes se acordarán, riesgo, rendimiento y liquidez, ¿no? Son tres cosas importantes que no deben olvidar ustedes al momento de hacer una decisión de inversión. Cuando uno piensa evaluar el crédito bancario como tal, pues lógicamente va en función de un emisor, ¿no? Va en función de un prestamista. Aquí estamos viendo desde el punto de vista del emisor, de alguien que, por ejemplo, quiere vender peso en un banco, ¿no? Entonces, la lógica que tiene un excedente de dinero, que está trabajando en ese sentido. Y el aspecto también importante acá es que ustedes tengan claro el panorama de cómo está trabajando actualmente esa entidad a la cual voy a adquirir este título valor. Para eso los inversionistas se contactan con algún intermediario. Ese intermediario en el mercado de valores se llama las agencias de bolsa. En otros países se llama el trader, el corredor de bolsa, de todo le llaman, ¿no? Pero es el que hace el contacto entre el inversionista
la bolsa de valores y el emisor, ¿no? Entonces son las tres entidades, el cual hace el link, digamos así, entre estas tres entidades. Cuando uno empieza a pensar en el mercado de valores, pues tenemos que tener claro que el que va a invertir sabe dónde va a ir su dinero, es decir, dónde va a invertir. Puede ser una empresa, muchas empresas, algunas con mayor o menor tasa de interés, con mayor o menor grado de liquidez, con mayor o menor riesgo, ¿no? Va a depender mucho del inversionista y por ende también de la agencia de bolsa, porque la agente de bolsa se convierte prácticamente en un asesor financiero, ¿no? Va engranando, va trabajando fuertemente con el tema del inversionista para poder obtener una buena característica, digámoslo así, ¿no? De las necesidades del inversionista y a su vez pueda plasmar en una cartera de inversiones, lo que se llama como el portafolio de inversión, ¿ya? En términos correctos. No sé si ustedes llevan una materia en ese sentido, no sé si es la siguiente o la subsiguiente, pero van a aplicar ahí cómo trabaja una agencia de bolsa, ¿no? Le van a decir, oye, así te conviene manejar tu dinero por diferentes factores, ¿no? De ahí van a ver ustedes los beneficios que se puede hacer en ello. Por un lado tenemos la gestión la gestión de, ¿cómo se llama esto? La gestión de la menor pérdida o la mayor rentabilidad, ¿no? No sé si ustedes han llevado investigación operativa y es prácticamente un simplex, ¿no? Entonces uno puede minimizar o maximizar estos puntos. Y en función de eso hay diferentes metodologías y se va trabajando en ese sentido. Bueno, una vez que se ha conciliado esta parte con el inversionista, se le ha generado un pool de inversiones, pasa al mercado a la bolsa de valores con ciertas normas de regulación, ¿no? Aquí está el regulador siempre velando, de veedor de que toda esa transaccionalidad vaya a funcionar. Y a su vez contacta al intermediario, la bolsa, perdón, no contactan, la bolsa de valores se contactan los intermediarios, los agentes de bolsas, del emisor como del inversionista. La bolsa de valores, aparte de ser árbitro, aparte de ser dirimidor, aparte de ser un lugar, un espacio, ya no se usa la palabra físico, ¿no ve? Ya podemos hablar la palabra virtual, pues aparte de todo ese tema, pues se va a analizar cómo está trabajando cómo está transando los intermediarios por cuenta del emisor y del inversionista en base a lo ya plenamente planificado, ¿no? Entonces son temas bastante interesantes en ese sentido. El otro tema también importante acá es que el intermediario por parte del emisor está operando prácticamente como un asesor, pero de emisión, ¿no? Entonces, la emisión que va a realizar una empresa, un título valor, pues lógicamente tiene que tener claro el panorama de en qué va a utilizar los recursos, ¿no? Cuando uno se presta dinero, cuando uno quiere emitir deuda, no lo hace porque está de moda, ¿no? Lo hace porque tiene una necesidad financiera importante, una política de plan de negocios bastante importante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues lógicamente se tiene que marcar con el tema de los intermediarios, ¿no? Decirle, oye, yo tengo una idea de negocio bastante buena, una integración vertical, comprar una empresa, ampliar mi negocio, expandirlo, no sé, ¿no? Entonces, en base a eso, el intermediario me dirá cómo podemos estructurar, en cuánto tiempo, qué plazo, etcétera. Va a valorar mi empresa, va a valorar mis flujos, etcétera. ¿Para qué? Para que con ese input, en la calificadora de riesgo que ustedes ven acá, conmigo vaya trabajando y me diga cuantitativa y cualitativamente cómo funciona, cómo estoy funcionando hoy. Y en base a eso pueda tener yo la claridad, ¿no? Ese es el término correcto, la claridad
de cómo voy a encarar de aquí a futuro en ese sentido, ¿no? Yo sé que la calificación de riesgo es un tema un poco complejo, lo vamos a evaluar, lo vamos a revisar también los siguientes clases. Sin embargo, para que no se queden con la duda, esta es una evaluación que se llama due diligence, ¿ya? Donde entra el personal a calificación de riesgo a la empresa, al core, a la médula, y dice, oye, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces trabaja muy bien en ese sentido. Y lo propio, está el regulador velando que todo este proceso funcione de acuerdo a la normativa vigente actual. Y por último, tenemos la entidad de depósito de valores, ¿ya? Que va a mediar con la Bolsa Boliviana de Valores que estos inversionistas y estos emisores paguen sus deudas, hagan las transacciones, hagan los depósitos, hagan las transferencias debidamente, se cumpla toda la normativa y nuevamente aquí el regulador está mirando cómo está trabajando ambas entidades para que se vaya compensando y liquidando este tema, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, grosso modo, la Bolsa Boliviana de Valores. Las bolsas en particular funcionan así, con más o menos detalles, ¿no? A veces existe un corredor aparte de la agencia de bolsa, un adicional que vela por los intereses del inversionista o del emisor, depende del caso que lo quieran ver. Y a su vez también existe conciliadores y liquidadores, ¿no? Que es otro tema interesante, pero en Bolivia no lo tenemos porque tendríamos que tener agencias de bolsa pues muy expandidas en ese sentido, ¿no? Entonces habría que ver en ese aspecto. Eso es, comentarles, bueno, si alguien tiene alguna consulta, duda, por favor hágala ahora. Creo que no. Sí, nadie. El otro, bueno, les comento que les voy a dejar una tarea, yo creo que es mañana, máximo pasado, para el siguiente lunes, ¿no? Que es prácticamente la ley del mercado de valores para que ustedes la lean en extenso y me pueden hacer un mapa conceptual de forma individual. Ahí sí ya la cargan a la plataforma Moodle, ¿no? Les voy a pedir eso, que sí lo hagan de forma individual. Y nuevamente, ¿no? Y este trabajo les voy a pedir que lo hagan en una hoja sencillita y de manera manuscrita, ¿ya? Y le saquen una foto y me lo suban en PDF, ¿no? Siempre, por favor, manejemos en formato PDF todo lo que vayamos enviando. Eso, jóvenes, gracias y que tengan buena noche. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.